Hola, mi nombre es Juan Carlos Pérez López, estudiante de agronomía del CEAT El Bordo y estoy en la parte de fitopatología, de la cual, según la guía, vamos a dar una capacitación a técnicos agrícolas. Vamos a empezar con el título que es Manejo y diagnóstico de la pudrición radicular causada por Coniferiporia weiri en el cedro Cedrela odorata, que hay una plantación en la parte del Chocó, sobre el norte y en Quibdó. Como introducción, debemos saber de que la pudrición radicular causada por Coniferiporia weiri es una enfermedad fúngica, es decir, de un hongo de importancia forestal que afecta a especies maderables, como en este caso lo es el cedro, ¿no? Principalmente coniferias, que son especies de hojas alargadas y sus semillas son cónicas o alargadas. En algunos casos se encuentran en esas especies. Y también está en los árboles de frondosas tropicales, como lo es el cedro en concreto. En las plantaciones del norte de Quibdó, en Chocó, se han observado síntomas de debilitamiento estructural, caída de árboles y pudrición de raíces, generando pérdidas económicas y notablemente ecológicas. El presente entrenamiento a los técnicos busca fortalecer las capacidades de los técnicos agrícolas para el reconocimiento preventivo, la toma de muestras y diagnósticos de laboratorio con el fin de implementar medidas de control y preventivas efectivas de dicha especie de hongo. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es capacitar a los técnicos agrícolas en la identificación, muestreo y análisis del hongo Coniferiporia weiri causante de la pudrición radicular en el cedro. Como objetivos específicos, debemos saber reconocer los síntomas y los signos característicos de este hongo en el campo. También vamos a estandarizar el protocolo de toma, transporte y registro de las muestras. Eh, También, como objetivo, vamos a describir las pruebas de laboratorio y las estructuras morfológicas del hongo, ya esto es según cómo nos entreguen los resultados de dichos análisis. Y evaluar la distribución geográfica y su potencial cuaternario. Vamos a dar una localización o geolocalización de las especies que se encuentran afectadas en el momento y vamos a dar una cuantificación. Y para ello, pues ya más adelante vamos a ver si hay que hacer una restricción cuaternaria. Como reconocimiento en campo, ya vamos a empezar con la observación y en el cual vamos a encontrar los síntomas en el hospedante, que es el cedro. La marchitez progresiva y amarillamiento del follaje es un indicativo. La caída repentina del árbol por debilitamiento del sistema radicular es algo que se evidencia notablemente que hay un problema grave. La pudrición seca en raíces principales y en el cuello del tallo, ya vamos dando un indicador del hongo que está atacando. Y en cortes transversales, la decoloración pardo rojiza del duramen, que es como el centro, lo cual lo podemos hacer visible con un sacabocado para llegar hasta el centro. La estructura del tejido basal con aspecto fibroso no en capa, similar a las láminas de un tallo de plátano, el cual van a tener espacios vacíos o muy porosos. Los signos estructurales del patógeno visible sería la presencia de micelio, esas zonas blancas de fibras o filamentos blancas o blanquecinas, aparduzcas en superficie de las raíces junto a las raíces y en la base del tronco. La formación de costras vamos a encontrar también y rizoformos similares a cuerdas. Esto lo vamos a encontrar adherido sobre el cedro en la parte del tronco y raíz, en la parte baja. Y la aparición de basidiocarpos resupinados en forma de costras, esto es una, una, una costra que se encuentra en las raíces. Aquí estamos observando lo que les dije antes sobre las costras y las partes de donde está ubicado y como también la causa o el efecto que se da ya cuando se caen los árboles. La toma de muestra, en aspectos generales, es realizar la toma en árboles con síntomas avanzados y cercanos a árboles sanos. Este es un sondeo que se da a registrar datos de campo como son las coordenadas de cada árbol, en lo posible cada árbol referenciarlo con coordenadas GPS y anotar en planilla y en los stickers de detallado la fecha y hora, la especie del hospedante, la edad aproximada del árbol, la descripción de sus síntomas y tipo de suelo y humedad. Esto para tener un registro más amplio y estandarizado. El tipo de muestra se hacen muestras en raíces principales, segmentos de 10 a 15 centímetros afectados y así igualmente sanos. En la base del tallo, una porción con transición entre tejido sano y enfermo, y en el suelo un rizosférico de 200 a 300 gramos alrededor de las raíces afectadas con una profundidad de 10 a 20 centímetros. En la parte del embalaje y etiquetado, vamos a colocarlo en bolsas individuales plásticas y cada bolsa va a ser muy bien etiquetada con el fin de tener una claridad específica de dónde se obtuvo la muestra, la fecha y la hora. Esto todo va con un código único para no haber confusiones. Otra parte es mantener en refrigeración aproximadamente los 4 grados centígrados durante el transporte, lo cual lo deberíamos hacer con termótico porque es lo más viable en campo. Y también evitar mezclar las muestras de diferentes árboles. Asimismo, en el análisis de laboratorio vamos a
a hacer la preparación de la muestra con una desinfección superficial con hipoclorito de sodio al 1%, que lo dejamos por un minuto. Después de ello vamos a enjuagar con agua destilada estéril y procedemos a dejarlo en un papel absorbente para su secado. El alistamiento ya del patógeno en sí lo vamos a colocar en fragmentos, en fragmentos de los cultivos PDA, que son los recipientes donde vamos a llevarlo, en donde tiene, digamos, nutrición, que es la patata, desinfección, que es la destroza, y agar, que es el estabilizador. Después de ello, después de los tapas o tarros PET, vamos a colocarlo en una incubadora a 25 grados centígrados por 7 a 10 días para que el hongo pueda estar en condiciones óptimas para su crecimiento. Vamos a observar el crecimiento micelial del color blanco o marrón, ya esto pasando unos días, con textura algodonosa, para lograr su identificación. Ya en la cuestión microscópica, vamos a preparar montajes con azul de lactofenol, observar hifas hialinas con pinzas y basidiosporas elipsoidales. Ya después de esto, como para dar un resultado, vamos a hacer un ensayo de patogenicidad en raíces jóvenes y una secuencia del ADN ribosomal ITS, que es para ver el origen de la especie en una confirmación molecular, lo cual nos da el detalle de la especie. Eh, en el análisis después del análisis ya tenemos la clasificación taxonómica del agente casual, en el cual vamos a encontrar su clasificación como el reino fungi, filo Basidiomycota. Su clase es Agaricomycetes, orden Hymenochaetales, familia Hymenochaetaceae, especie Coniferiporia, género Coniferiporia y especie Coniferiporia weiri, Muriel. Estructura morfológica del hongo, ya podemos concluir que su estructura es macroscópica, son basidiocarpos resupinados en forma de costra. Esas son las costricas que se forman en el tallo, de color marrón, las hifas tabicadas con fíbulas, que es la otra parte que vemos más algodonosa, pegada también a las raíces y al tallo, y rizos oscuros que extienden sobre raíces y suelo. En la parte microscópica se encontrará basidiosporas elipsoidales, lianas, basidios claviformes y sistema hifal dimítico, hifas generativas y esqueléticas. Distribución geográfica y situación fitosanitaria. Coniferiporia weiri se reporta ampliamente en Norteamérica, especialmente en Canadá, Estados Unidos y algunas regiones de Asia. Podemos considerar que en Colombia los reportes son escasos, por lo cual su hallazgo en el Chocó podría considerarse una introducción reciente o un foco emergente asociado al uso de materiales vegetal exótico. Esto es consultado sobre CAVI, EPO y el IDAM. Bueno, ahora vamos a ver si realmente es una enfermedad cuaternaria. Vamos a dar la definición de una enfermedad cuaternaria, la cual es aquella causada por un patógeno que no está presente en el país o que tiene distribución restringida y cuyo ingreso o dispersión puede generar graves impactos económicos o ambientales a nuestro país. Ahora, analizando eso, eh, decimos que, o dado que Coniferiporia weiri no tiene registros amplios en Colombia y se asocia a material forestal importado, sí podría considerarse una enfermedad cuaternaria, lo que justifica la implementación de cuarentenas fitosanitarias y restricciones en el movimiento de material vegetal proveniente de las zonas afectadas y georreferenciadas. Como conclusión, decimos que Coniferiporia weiri es un hongo basidiomiceto causante de la pudrición radicular en especies maderables. Su reconocimiento temprano es clave para evitar la diseminación en plantaciones forestales. Los técnicos deben estandarizar el muestreo y registro de los datos en campo para un diagnóstico preciso y preventivo. Es fundamental fortalecer la vigilancia fitosanitaria en zonas forestales del Chocó para evitar la propagación de este hongo y afectar las demás especies o que tenga alguna afectación en el sistema ecológico y económico. Como último, ya la bibliografía de donde se obtuvo la información. Muchas gracias.